con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Estamos acá en un nuevo estudio, no sabemos cómo se va a ver, así que cuando estén viendo manden mail si se ve bien o mejor o peor que el otro. Tenemos una invitada de honor, Andrea Repeto, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez. La hemos querido invitar hace mucho tiempo y siempre nos llega el mail que por qué no invitamos más mujeres. Tuvimos a Andrea Butterman hace un par de semanas, así que estamos escuchando a nuestro público. Pequeño que es, pero Andrea, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. La entrevista tiene como dos partes. La primera porque tuviste un rol en el programa La Nueva Mayoría y fuiste a dar testimonio en la última pata en el Senado sobre la reforma tributaria, sin entrar mucho en detalle porque para nosotros es un tema que ya se ha debatido bastante, pero ¿cómo valorarías el acuerdo que se llegó y lo que se presentó y lo que se está votando, que en las próximas 2 semanas en teoría se convertiría en un proyecto de ley, en la ley de la República, perdón? A ver, yo creo que antes de responder eso hay que contextualizar un poco qué es lo que se quería hacer con la reforma, claro, y a ver si lo que logramos efectivamente responde a eso. Más allá de los 3 puntos del PIB que uno quería recaudar para educación, para programas sociales, el problema del sistema tributario es que había perdido legitimidad, yo creo que al menos por 3 problemas. Uno, porque le da un trato preferencial a las rentas empresariales que no se condice con efectos económicos o con efectos sociales que el país necesitaba y que solamente se lograban con esos beneficios. O sea, las diferencias son hasta 3 veces por los mismos niveles de ingresos, la diferencia entre lo que paga una persona que genera rentas empresariales versus una persona que genera sus ingresos a través del trabajo. En un segundo nivel, yo creo que parte de lo que ha pasado es que tampoco ha habido resguardo, y cuando uno habla así como del FUT en términos peyorativos está pensando en esto, de que no había habido resguardo suficiente para que esos beneficios efectivamente se fueran a lo que la ley quiso hacer, que reinvertir en la cosa productiva. Y ahí es donde entran los tratamientos de la pérdida, los de retiro en exceso, el poder tener la casa a nombre de la empresa y evitar pagar impuestos como lo haría un trabajador, todo ese tipo de cosas. Y en tercer nivel tiene que ver con que en Chile estamos muy pegados a la letra de la ley. Si la ley dice o no dice, entonces se hace o no se hace. Pero nos saltamos muchas veces del espíritu y buena parte de la discusión con la renta presunta, con las empresas pequeñas, ahora con estos beneficios tributarios, las empresas que venden hasta 100.000 UF, tienen un poquito ese tono. Entonces yo creo que si uno mira estos 3 elementos que uno quiso cambiar, yo creo que ha habido avance. Va a ser crucial, vamos a tener que evaluarlo después, qué pasa con las normas anti-ilusión, si efectivamente cuando las empresas tengan que informar, cuando sacaron los fondos fuera de Chile, se van a prender alertas, se van a prender alarmas sobre si efectivamente aquí está utilizándose el sistema de impuestos para generar nuevas oportunidades de producción, de emprendimiento, o se está utilizando para dilatar impuestos para siempre, para pagar menos, qué sé yo. Yo creo que la clave va a estar en eso. Hay riesgos a lo que se llegó. Y para mí la parte que más me preocupa es este incentivo a la deducción de las empresas que venden hasta 100.000 UF, que son casi $5 millones. Creo que ahí es donde va a tener que haber más ojos. Entonces, en términos generales, creo que hubo movimientos a la dirección de resolver estos problemas que tenía la ley, pero está por verse en la práctica. Porque a la medida que sigamos apegados al papel y no al espíritu de la ley, vamos a seguir teniendo estos mismos problemas. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos acá a Claudia Agostini que dice que el acuerdo que se logró es peor que el original, en la mayoría de los aspectos, no en todos dijo. Y después tuvimos acá a Bernardo Fontaine que dice que aunque no es ideal, que está en ese acuerdo, que cree que el acuerdo que se logró es mucho mejor que el proyecto original. ¿Dónde te A ver, yo creo que nunca en el contexto que tú dijiste, de recaudar 8.200 millones de dólares, de que sea más progresista, que los que más paguen, equilibrar que el que paga el capital, el impuesto que paga el capital del trabajo, en todos esos aspectos, y que se reduce espacios de ilusión. A ver, a mí me gustaba mucho más lo que había en el programa de gobierno, porque tenía incentivos a la inversión,
que era lo que efectivamente queríamos motivar más que el ahorro de las empresas, porque no es evidente cuál es la distorsión que estamos tratando de resolver ahí. Cuando tenemos estos incentivos tan grandes a la reinversión de utilidades, que no necesariamente se traducen en inversión, dada la manera en que está diseñada la ley. ¿Y dónde se perdió el norte de eso? Bueno, yo creo que, es difícil saber qué habría pasado si esto no hubiese sido así. Pero primero se quitó la depreciación instantánea cuando pasó el proyecto, a convertirse en un proyecto. Cuando el programa se convirtió en proyecto de ley. Sí. Entonces ahí se acabaron todos los incentivos, tanto desde el punto de vista de reinvertir utilidades como de la inversión propiamente tal, que es lo que se transformó en este concepto de la renta atribuida sin incentivos a la inversión. Eso generó mucho ruido, y generó ruido por técnico y generó ruido político. La pregunta que uno quisiera hacerse es qué pasa si hubiese hecho otra propuesta completamente distinta, si hubiese generado exactamente el mismo ruido. ¿Qué pasa si hubiésemos propuesto algo que a mí me gusta, desintegrar a las empresas más complejas, a las sociedades anónimas, que no genera tanto problemas de desigualdad, porque ahí es donde están los grandes recursos, la gran riqueza en el fondo del país está ahí, claro. Y por lo tanto seguiría siendo un sistema progresivo, que es lo que nos gusta de justamente la integración, y podrías haber tenido el resto del sistema, ya sea con atribución, con 14 ter, con algún sistema diverso, pero que en el fondo podrías haber tenido un impuesto parejo a las grandes empresas, a las sociedades más complejas, en que dabas un incentivo más pequeño, el que estamos dando hoy día a la reinversión de utilidades, y que además te permitía controlar un poquito mejor qué es lo que significaba repartir dividendos. Porque no es lo mismo hoy día repartir dividendos, es distinto si tú lo repartes a otra empresa, a otra sociedad, a lo que llamamos inversión en términos generales, o si eso llega efectivamente al bolsillo de la persona que es el dueño. En Estados Unidos te distingue, claro. y eso ha permitido de alguna manera evitar que se use la repartición de utilidades a través de grandes conglomerados para evitar el pago de impuestos. Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo en que no hay grandes conglomerados, y probablemente una de las explicaciones es justamente esto, porque tiene un sistema en ese sentido. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que si uno se planteaba alguna otra cosa así, habría generado el mismo rechazo. Creo que casi cualquier cosa que hubiésemos propuesto habría generado el mismo rechazo. Porque estamos subiendo los impuestos, porque estás pidiéndole a una proporción de la población que dedique una proporción más grande de lo que gana a un fondo común que se llama el Tesoro de la República. Y el tema de la renta presunta, que la mayoría de los invitados que hemos tenido acá dicen que Chile no tiene lógica de que todavía exista la renta presunta. Yo estoy de acuerdo, no tiene ningún sentido. Y también en el programa acababa con la renta presunta y acababa con el 14 quater, que es el equivalente a lo que se hizo ahora con este descuento a las empresas. El concepto de la renta presunta es justamente eso, cuando uno tiene una persona que tiene muchas dificultades porque no tiene acceso a la tecnología, porque no tiene la educación suficiente, como para cumplir todo lo que le pide la ley en términos tributarios. Entonces, ese gente tiene el riesgo de ser informal, y uno quisiera que fuera formal porque va a tener acceso a muchas cosas también, y por lo tanto uno presume cuál es su renta y le hace la vida más simple. Hoy día uno no puede decir que en Chile alguien tenga efectivamente ese problema. No. Por lo tanto, lo que hacía el programa de gobierno era que acababa con la renta presunta. La renta presunta reapareció más pequeña, con controles, en el proyecto de ley, luego se amplió en el protocolo. Después, cuando uno mira las indicaciones que se hicieron en la etapa siguiente, después del protocolo, habían agregado algo que se llama la norma general. Y la norma general decía, la renta presunta es para personas que tienen esta dificultad para poder cumplir con la ley. Y eso lo que generaba era agregarle sustancia. Como estamos tan amarrados a la letra de la ley, lo que hacía justamente esto de decirle al tribunal eventualmente que si encontraba una persona que tenía educación superior, que llenaba otros impuestos, que tenía muchas empresas, qué sé yo, pero que tenía una renta presunta, este programa no era para esta persona. Esto era casi un programa social, y esta es una persona que necesitaba eso. Pero eso desapareció. Eso ya no está en la última versión. Entonces la renta presunta ha tenido idas y venidas. En este sentido se amplía, se achica, se le pone o no se le pone controles. La verdad es que yo también estoy de acuerdo con lo que han dicho estos otros invitados que has tenido tú. Yo creo que no tiene sentido tenerla en Chile y que la podríamos haber hecho desaparecer gradualmente. Y si creemos que tenemos personas que están en esas circunstancias, pero eso es la política social. La política tributaria no es eficaz en estas cosas. Es mejor ir a la política social porque tú puedes identificar mucho mejor quiénes son las personas a las que necesitas llegar. Bueno,
eso pase un poco a lo que se viene. No, la reforma tributaria o la discusión de la reforma tributaria, algunos economistas y algunos políticos, más de la centro derecha que otros, por ejemplo, le han dado un rol o una culpabilidad o responsabilidad por haber generado una incertidumbre que ha sido una de las causas por la desaceleración que está viviendo el país. El ex ministro de Hacienda dice que es la mayoría. Ayer el Fondo Monetario Internacional que estuvo en Chile dijo que, no sé, que era muy poco, que había otros factores. Pero más allá de entrar en la coyuntura, el gobierno se siente un poco presionado, una economía que se desacelera mucho más rápido y con más profundidad de lo que habían anticipado, justo en medio de un clima en que, le gusta o no, la percepción es de cada incertidumbre y eso le complica porque viene una pelea política el próximo año, sobre todo sobre la reforma educacional. Y viene esta iniciativa de este partnership público-privado, de mayor inversión, de cambios estructurales. Tú, no sé, no puedo decir si te hiciste tu fama, pero has escrito mucho sobre el tema, por lo menos desde que yo volví a Chile, en columnas, entrevistas, hablando de ciertas cosas, temas laborales y otros que son estructurales que impiden que Chile crezca más, ¿no? Analizando el conjunto, ¿cuáles son las peras, lo fácil? ¿Qué es lo que se podría hacer fácil? No lo que llamo yo la pera madura que se agarra, y qué es lo que es se necesita un poco más de elaboración del tipo de cosas que habría que hacer ahora en Chile. A ver, probablemente está lleno de peras maduras desde el punto de vista técnico y dejan de ser maduras cuando tú le metes la política. Está muy bueno. Entonces, no sé, hemos discutido la reforma de los notarios, por darte algún ejemplo. Y ha sido imposible hacerlo. Yo creo que hay mucho acuerdo, comillas, técnico, porque nada es puramente técnico, en esos términos, que facilitaría trámites, que de alguna manera que hay llamémoslo un monopolio que no hace sentido. Podemos avanzar más en competencia. La reforma del CERNAC yo creo que va justamente en esa dirección positiva, pero vamos a ver qué es lo que sale luego de la discusión en el Congreso. Las reformas laborales también están en esa dirección y la reforma educacional. Pero todo esto... La reforma laboral, ¿cómo se ha planteado? Porque no hay muchos detalles, pero sí, como que los grandes márgenes, tiene al empresariado muy asustado. Yo la verdad que no es un tema que manejo, pero lo que habla el gobierno de que se va a hacer. Primero, ¿se va a hacer o es solo bla bla dado el contexto político? Y si es una reforma que tú crees que apunta a generar nuevos cambios estructurales que generen mayor crecimiento, etcétera. Sí, a ver, yo de verdad no sé qué va a hacer el gobierno. Hay un anuncio de que en octubre se entregaría un proyecto al Congreso que yo no conozco y que no se ha discutido en los medios tampoco. Creo que Chile sí necesita una reforma laboral. En general, el Código Laboral es bien favorable a los empresarios y entiendo en qué sentido se ponen nerviosos, pero ellos también tienen espacio para ganar. Y tienen espacio para ganar en el sentido de que, sobre todo lo que tiene que ver con las jornadas de los trabajadores y en términos de la capacidad para negociar muchos más temas. Hoy día el Código Laboral es bien rígido en ese sentido. Yo no creo que sea rígido en términos de toda esta discusión de la indemnización por año de servicio, qué sé yo, porque tiene muchas cláusulas de salida, los contratos a plazo fijo, los contratos por obra, servicio, faena, todo eso le da un poquito de permiso a los empresarios para saltarse todos esos otros costos de los que se discute tanto. Pero lo que de verdad las empresas tienen más dificultad hoy día para responder a la dinámica de la economía. O sea, si tú eres una pyme y tienes un pedido especial y tus trabajadores ya trabajaron las horas extraordinarias, adicionales, etcétera, no puedes responder a ese pedido. El Código Laboral no te lo permite. Entonces, no solamente el punto de vista del empresario, la idea es que también esto genere mejores condiciones laborales para los trabajadores y que en estas circunstancias tendrían que trabajar más, tener una remuneración más alta, pero quizá a cambio de eso, cuando la cosa anda un poquito más lenta, también tendrían espacio para trabajar menos. Yo creo que por ahí debía seguir una reforma laboral que genere más productividad, que da espacio para que todos ganen, para que haya mejores salarios, para que haya más empleo también, que es uno de los rezagos que también tiene el país. Entonces, toda esta otra agenda va a haber que empujarla eventualmente. La pregunta es políticamente cuándo tú quieres hacerla también. La experiencia de la reforma tributaria también dice que si la reforma tributaria es una reforma para largo plazo, para la economía, para la sociedad, en términos de largo plazo, mediano a largo plazo. Pero la reforma que tú lograste dependía del corto plazo. Lo que pudiste hacer o lo que pudiste dejar de hacer también dependía del ambiente, dependía de que si la inversión estuviese creciendo más rápido o no. Y también puede pasar eso mismo con las reformas laborales. Yo siempre he dicho, yo he dicho en muchos medios,
que hay que hacerlas igual. Y yo creo que parte del aprendizaje que tenemos que hacer de las reformas tributarias tiene que ver con eso, con que las circunstancias particulares afectan lo que tú efectivamente puedes hacer o no puedes hacer. Y eso desde el punto de vista técnico, mirándolo como economista, pero que sí está metida en el tema de políticas públicos. ¿Hay un clima? ¿Te asusta el clima? Nosotros siempre, una de las conversaciones que uno tiene en, no sé, en seminarios, que yo vieron varias, es que siempre, sobre todo los empresarios, como que hay, siempre como, no sé si la palabra se excusa, pero no quiero tampoco ser como que los ataco, pero siempre tienen un argumento de que no es el momento adecuado. Ahora porque la economía anda muy mal, otras veces cuando anda muy bien, porque cambiarse anda tan bien. Y ahora hay un debate porque, bueno, Chile cambió, la gente está más empoderada, hay más demandas. El clima actual, tú dices, no, el costo político es tan importante hacer este tipo de reformas que el gobierno debería asumir el costo político y hacerla igual. A ver, yo creo que las reformas hay que hacerlas, no tengo ninguna duda de eso, pero el gobierno ya escogió cuáles reformas va a hacer. Ya se la jugó por una reforma tributaria, se la está jugando por una reforma educacional. En principio debiésemos tener una reforma constitucional en la agenda de corto plazo. La pregunta es cuántas reformas tú puedes manejar al mismo tiempo. Si es este gobierno, si es el próximo, si es al principio de este gobierno, si es al final del gobierno, va a haber que hacerlas eventualmente, si son reformas que son buenas para el país, que tienen costos en el corto plazo muchas veces, tiene que haber ajustes y tiene que haber gradualidad para poder llegar efectivamente a eso que tú quisiste llegar. Pero mi punto anterior era que el diseño de lo que tú consigues negociar también está afectado por el ambiente del minuto. Entonces, en ese sentido, es que si quisiera, yo siempre me he quejado con ese argumento de los empresarios que dijiste tú, pero si uno quisiera de verdad conseguir algo que tenga capacidad de mirar a largo plazo, quizá hay que hacerlo en un ambiente un poquito distinto, quizá hoy día no es el día para empujarla tan rápido. Bueno, entonces la última pregunta, el tema, volviendo un poco al tema de coyuntural, pero en el mismo contexto de lo que estamos hablando, la estadística que dio el ministro de Economía la semana pasada fue que bueno, el trabajador chileno es un 40%, equivale al 40% del productivo de australiano, que también lo ha usado Andrés Velasco, ¿no? y que es unos argumentos de hacer la reforma educacional y otro tipo de reformas que generar el salto en productividad. Ese es como tu expertise. No, ¿es tan válido ese argumento o es un eslogan? No, yo creo porque no es como acá José Gregorio que decía que la productividad está mal medida en Chile, que no es tan mala como dicen. Sí, no, mira, no sé... No diciendo que no hay que hacer cambio, sí. ¿no? Pero... No sé cuál es el número, la productividad es algo que no observamos, que no podemos medir, así que tú puedes ajustar por esto, por lo otro y te va a dar un número distinto, y esa es la discusión que a veces nos quedamos pegados en los economistas. Pero yo creo que es un hecho objetivo que hemos dejado de hacer muchas reformas. La reforma de la empresa en un día es una reforma de un RUT en un día, pero igual tienes que hacer los papeles del SEMA, la municipalidad, qué sé yo, tampoco necesariamente no la hizo completa. Entonces hemos ido dejando de hacer estas reformas de productividad, que no son solamente sobre las capacidades del trabajador. Los trabajadores no trabajan en la nada, trabajan en una empresa, trabajan en una organización, y es esa organización la que también tiene que ser más productiva para que el trabajador pueda generar todos esos frutos potenciales que puede generar. Cuando un trabajador se cambia de trabajo y le suben el sueldo por cambiarse de trabajo, no es porque el trabajador mágicamente se volvió el más productivo, claro. Está en un ambiente que permite esa mayor productividad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en términos más generales y no solamente centrarlo en un tema de las personas o del capital humano como hemos estado discutiendo, creo, en el último tiempo. La última pregunta, te voy a poner a contar las cuerdas, pero es el rumor grande. Si hay un cambio de gabinete o en noviembre o en marzo, ¿vas a estar en un nuevo gabinete a ser candidata? No, yo creo que uno tiene habilidades para distintas cosas en la vida. A mí me gusta mucho lo que hago, me gusta la vida universitaria, me gusta participar de la discusión pública desde el punto de vista de las ideas, que es lo que uno hace bien y lo que puede aportar. Creo que me van a seguir viendo en la universidad. Muy bien, bueno. Gracias. Muchas gracias, te repito, nuestra primera invitada de este nuevo gran estudio acá en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Muchas gracias por habernos visto. Esta ha sido otra edición de La Mesa. Tenemos no solamente nuevo estudio, pero si se meten al sitio, inscríbanse porque empezando el 1 de septiembre vamos a tener un newsletter que van a tener todas las noticias en la mañana y en la tarde de lo que está publicado en el sitio. Y bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a ustedes. Thank you.